porque el apóstol escribe a un grupo de creyentes. Encontramos que este grupo de creyentes estaban haciendo lo contrario que la iglesia primitiva hizo, que era el amarse el uno al otro, que era el ver la necesidad del uno y del otro. Encontramos que en su afán, no por ver la necesidad del uno al otro, sino que en la envidia, sino que en la avaricia que estos hermanos tenían, dijo Santiago, les dice lo siguiente entonces en el verso 2: codiciáis y no tenéis. Y esta es la palabra que nos estuvimos observando la semana pasada. Matáis. Y esto es, nosotros lo leemos así: y ardéis de envidia. Codiciáis, matáis y ardéis de envidia. No es ahora el ardor del amor de Cristo que nos constriñe, sino lo que Santiago observa es que se tenía aún, como observamos, no se debe de tomar literalmente, sino que Santiago observa que hay una actitud en estos hermanos que si es necesario y podría llegarse hasta el hecho de quitarle la vida a otro por el deseo de tener lo que el otro tiene. Y esto fue lo que nos entretuvo la semana pasada, pero concluimos que aunque la palabra que tenéis, codiciáis, es una palabra literal. La palabra codiciáis es literal, y no tenéis es literal, pero que la palabra única que debe de tomarse en cuenta y debe de analizarse despacio es la palabra matáis. Y vimos que lo que en el sentido correcto que se le debe dar, porque la palabra inició de dónde vienen las guerras. Nos dimos cuenta que las guerras vienen de las pasiones internas de cada uno de nosotros. Si la palabra guerra es una palabra que se debe tomar en sentido figurado, en un lenguaje figurado, no literal, entonces también la palabra matáis, no así la palabra codiciáis, pues es una palabra que trae directamente la intención de hacer daño, pero debe detenerse, ya que es a una iglesia que se le está escribiendo, que la intención ha llegado al corazón y en muchos momentos han estado estos hermanos teniendo en su corazón aún el deseo de matar. Esa es la intención que hay. Ahora, vimos entonces que esto se toma en el sentido figurado, pero continúan los problemas en este mismo pasaje. ¿Por qué continúan los problemas que nosotros tenemos en esta mañana que observar? Porque cuando un hombre, escuche esto, cuando un hombre codicia y ya no obedece el mandamiento, no codiciarás, como dice Éxodo 20:17. Porque hay un mandamiento para esta palabra codicia, y está dentro de los mandamientos de Dios. Y cuando este mandamiento se viola, se queda fuera totalmente de la cobertura del Dios Santo. Y se queda a merced de nuestro deseo y de nuestro propósito. Y la verdad es que los propósitos y deseos del hombre sin Cristo nunca son buenos. Siempre hay una tendencia al mal. Por lo tanto, como los propósitos no son los mejores de un hombre en la actitud de la carne, vemos que si se viola el mandamiento de Éxodo 20:17, no codiciarás, en este verso aparece la palabra, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, no codiciarás nada de tu prójimo. Pero en el momento que el creyente se le olvida el mandamiento y comienza a codiciar,
queda fuera y queda a merced de su propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Entonces continúan los problemas, porque un hombre bajo la codicia no es controlado o controlado por la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, sino que es controlado por sus pasiones, por sus emociones. Y nosotros vemos el caso de un hombre codicioso que su codicia le llevó a matar. Si usted quiere darse cuenta del hombre que yo le digo, usted encuentra esta porción en primer libro de Reyes. En el primer libro que se escribe de los Reyes, en el capítulo 21 y el verso 1, allí aparece. Este hombre codició, y no solo codició, sino que llegó al extremo de lo que uno dice, ¿será capaz alguien de matar por tener lo que hasta el momento no puede tener? Primer libro de los Reyes. Y le digo, cuando lo encuentre me dice amén. Se dice primer libro de los Reyes, porque los reyes, o el libro de Reyes es libro, no es una carta, no es una epístola. Entonces se debe de buscar no primera Reyes, como muchos lo dicen. Okay. Es un libro, no es una epístola. ¿Amén? ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. Dice la Biblia, leo el verso 1 del primer libro de Reyes. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, porque la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que testiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Oiga esto. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos
hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Oiga esto, la ley exigía que para que una persona fuese culpable deberían de haber dos testigos en contra, testigos oculares, testigos audibles, testigos de confianza que dijeran: fulano ha blasfemado contra Dios. Nabot, aquí se presenta un típico cuadro de lo que al Señor Jesús le pasó. Para el Señor Jesús necesitaron testigos falsos para llevarlo a la cruz. Para apedrear a Nabot se necesitaron testigos falsos. Pero ¿por qué hubo necesidad de testigos falsos? Por la avaricia de Acab, por la codicia de Acab. Tiene a su cargo la nación entera. Tiene a Israel que dirigir. Tiene todo lo que necesita, pero quiere la viña que está frente a su casa. No importa lo que haya que pagar, él la quiere. Eso se llama codicia, eso se llama avaricia. Amén. Para un judío, lo que un padre le daba no era como nosotros. Para un judío, el padre le heredaba el resto de su vida con el pequeño terreno, no son fincas como las que nosotros pensamos en nuestros pueblos. México, parte de Centroamérica se dan el lujo algunos de tener inmensidades de terreno. No en Israel. En Israel el país mismo es pequeño. Usted puede decir, esa es la heredad de fulano. Estamos hablando de un pequeño espacio de tierra para sembrar hortaliza. Nosotros estuvimos con mi esposa en un lugar donde se siembra mucha hortaliza, muchos vegetales, muchas cosas hermosas. Y no crea que son espacios grandes, son cuadritos pequeños. La heredad de Nabot ha de haber sido una pequeña porción, pero él la estimaba porque sus padres se la dejaron. Las buenas herencias de los padres hay que cuidarlas. No las malas herencias, porque hay padres que andan heredando cosas raras y los hijos las agarran. El doctor le dice: ¿su padre era diabético? Sí. Después le va a hacer el examen, ya sabe que era diabético. Al rato viene con el papel: le tengo malas noticias. ¿De qué? Usted ya es diabético porque agarró la herencia de su padre. Esas herencias no las ande agarrando usted. No agarre el tipo de herencia. Dígale en el nombre de Jesús: te reprendo, Satanás. Yo no soy diabético, yo soy sano por la gracia de Dios. Pero vemos que la codicia llega al extremo de matar. A matar. Este hombre es el rey Acab. No se conforma con tener al pueblo bajo su dominio. Quiere tener la viña, el pedacito que el padre le dio a Nabot. Y como no lo pudo, inventó una mentira. Se unió a Jezabel. Él lo sabía. Cuando la mujer le dijo: yo te la conseguiré. Él conoce a su mujer, pero consintió en eso. Por eso es que Santiago explica y habla de la codicia. Y él dice: son capaces de matar. En el caso de la iglesia, le digo, no hay ninguna evidencia histórica, y por eso es que estamos viendo el texto en esta manera. No hay ninguna evidencia histórica que los creyentes del entonces a quien Santiago escribe, los esparcidos de Asia Menor, hayan tenido la capacidad de quitar la vida físicamente a otro hermano, pero sí estaba la intención en el corazón.
de hacer aquello. Esto es lo que Santiago entonces critica. ¿Y para qué le digo? Muchas de esas intenciones, o algunas intenciones, o algunas actitudes de esa índole, todavía hay en la iglesia. ¿Y para qué le digo? No todavía, ahora abundan más que nunca. Porque si en el tiempo de Santiago era el inicio de eso, ahora imagínense en nuestro tiempo, si las cosas tienden a crecer, no a menguar. Por esta razón esta mañana tenemos que reflexionar. Santiago dice entonces que es la manera la que priva de la respuesta satisfactoria. Lo que tiene a esta gente con envidia, con avaricia, no es porque Dios sea malo y porque Dios no conteste las peticiones. Es por lo que le dije hace un tiempo atrás, y se lo voy a repetir, porque vamos a tocar y vamos a ir viendo despacio lo que le dije hace unas 2 clases atrás, no sé si fue en miércoles o en domingo. El tipo de oraciones que se ve hoy en el altar no son oraciones pidiendo la llenura del Espíritu Santo, sino que las oraciones son pidiendo carros, casas, terrenos y todo. Y yo le quiero decir, no se condena la petición de esas cosas, porque el Señor Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero yo le voy a enseñar lo que Jesús está diciendo que busquemos. Dios nos manda a pedir las cosas necesarias, las que no tenemos. Pero nosotros nos vamos a los extremos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Y cuáles son las oraciones que Dios responde? Cuando el individuo es honesto. Y esa oración no va sola. No va con el ego personal de él, sino que esa oración va de la mano y del Espíritu de Cristo. Entonces hay respuesta. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Así que aquí le voy a leer esta palabra. Codiciáis, dice Santiago, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y esto lo vamos a aclarar después. Respuesta, Santiago. La respuesta de Santiago en lo que él ha observado. Santiago dice entonces que es la manera de pedir. La manera de pedir, la que priva de la respuesta satisfactoria. Oiga la manera de pedir. 1. Dice que hay codicia. Eso dice Santiago. 2. Hasta el exceso, si es necesario, de matar a una persona. Una oración de esa, Dios no la responde, iglesia. Si es necesario de matar a una persona. 3. El corazón se llena de envidia. Un envidioso orando a Dios. 4. No se logra el objetivo. 5. Pero Santiago dice, y seguís luchando, así dice en el verso. Pero de nuevo dice, no tenéis lo que deseáis. 6. Luego pedís, y lo que pedís no lo recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Esto es la verdadera razón. Hay deseos perversos en el corazón. Habla de la maldad con que se pide lo que se quiere, pero no se obtiene lo que se quiere. Por esta razón, ya tiempo antiguo, Agustín de Hipone, al leer esta misma porción, Agustín de Hipone decía, un juego de palabras en el latín. Cuando leía esta porción, Agustín de Hipone decía un juego de palabras hablando en el latín, en el sentido que daban los sacerdotes la misa. ¿Se acuerdan de la misa? ¿Cuántos se acuerdan de eso?
Agustín de Hipona, leyendo esto, matáis, codiciáis y ardéis y tenéis todo, en un juego de palabras en latín decía, mali, male, mala. Yo sé que usted lo entendió. Agustín de Hipona, viendo esta situación, en el latín él respondía y él observaba el texto y decía, mali, male, mala. ¿Y eso qué es? Bueno, déjeme decírselo. Lo que Agustín de Hipona decía cuando leía estos textos, que cuando no conseguimos lo que pedimos a Dios, es porque pedimos con mala intención. Esto en latín es mali. Esto era lo que decía Agustín de Hipona. Y luego continúa. O de la mala manera que se pide. Esto es male en latín. O las cosas malas que se pide. Esto es mala en latín. Mali, male, mala. Pedís y no recibís. Porque pedís mali. Y no tenéis porque pedís male. Y no lo obtenéis porque pedís mala. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Amén. Es decir, nosotros cuando de pedir se trata, ni siquiera eso podemos hacer. Alguien dijo por ahí que somos limoneros y con garrote. Es de la manera con que le pedimos a Dios. Vamos a pedirle a Dios y no tenemos lo que pedimos porque queremos exigirle ahora. Señor, yo quiero ahora mismo. ¿Y quién soy yo para decirle eso a Cristo, por favor? Para yo pedirle algo a Dios, en primer lugar, mi actitud y mi carácter debe de caer al suelo, humillarme y escudriñar mi corazón. Gloria a Dios. Primero tengo que saber cómo estoy. Y si lo que estoy pidiendo, esa es la voluntad de Dios. Porque si no estoy pidiendo la voluntad de Dios, haga lo que hace el niño en la tienda con usted cuando lo lleva. Llegándolo a la sala, al área de los juguetes, meta usted su niño y vaya sin dinero y métase ahí. Y usted va a ver a su niño, y mayormente a los niños de las iglesias de ahora, de la iglesia de hoy, que los niños no tienen padre, no hay quien los corrija. Los niños se agarran entre ellos y el padre le da risa. Ay, qué bonito, le pegó en la cara al chamaco al otro, mira, le sacó sangre. Contento, porque no hay una disciplina para los niños. Ahora lleve un niño caprichudo y métalo al área de los juegos de niños. Y no lleve dinero. Y usted va a ver de qué altura brinca su niño. Yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero. No, mijo. Y agarra una metralleta. ¿No es que es lo que los padres le compran ahora de juguete a los niños? Le compra un verduguillo y una metralleta. Y anda el niño tirando agua aunque sea. Pero ya lo anda entrenando para que sea un maleante el día de mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya tiene la idea. Y no cayó, métele el cuchillo. Ay, y todavía le hace así al papá. Va a ser bueno para el verduguillo este. Mali, male, mala. ¿Sabe? Amén. Esto es lo que Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es uno conocido como los padres de la iglesia. Pero Agustín de Hipona se cree, de acuerdo a la historia, que es un historiador, como uno de los padres de la iglesia, que tendía más. Él es el primer propagador de la doctrina o enseñanza de
lo bipartita del hombre, que nosotros somos más de uno. Y es Agustín de Hipona el que propaga la enseñanza de alma, cuerpo y espíritu. Y esto viene más de la tradición católica. Pero se ha propagado en la iglesia evangélica por la falta de estudio de los creyentes. Amén. Pero cuando lee esta porción Agustín de Hipona, él dice que eso es mal y que eso es mala y que eso es mala. Y cómo no va a ser malo que en el corazón de un hombre haya el deseo de matar, que es lo que dijo el Señor, que hay que pedir entonces. Pedir no es malo, pero ¿cómo tengo que pedir? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Y qué es lo que se está propagando hoy en las enseñanzas de los púlpitos? Se propaga el tipo de enseñanza. Ven, pide. Hermanito, ¿tú tienes casa? Y aquel, no. ¿Quieres una casa? Sí. ¿Cuánto traes? Lo que tengas en tu bolsa, tráelo ahorita. Y yo voy a hacer una oración. Y vas a tener una casa. Si ya le está quitando el down payment y quiere que tenga una casa. Y no es malo tener una casa. Dios no quiere que vivamos en la calle. No es malo tener una casa. Y yo se lo voy a repetir. Y no es malo tener un carro. Eso no es malo. Lo malo es la codicia y la avaricia que hay en el corazón. Eso es lo malo. Porque yo me daría gusto verlos a ustedes bajar en Mercedes, en Rolls Royces, en Porsche, los mejores carros. Pero al entrar acá, gente que ama a Cristo, que ese carro no lo tiene amarrado, que esa casa vieja llena de termitas no lo tiene atado, sino que vienen aquí a darle la gloria a Dios. Porque este es el otro extremo que nos vamos. Como ellos se fueron, no ando pidiendo eso. No se trata que yo voy a pedir eso, se trata que yo voy a buscar el reino de Dios. Y eso viene en el libro de Deuteronomio 28. En el libro de Deuteronomio 28, Dios le dijo a Israel, y estas bendiciones que yo te doy hoy, ellas te alcanzarán. Y cuando usted lee en el original, es que esas bendiciones me vienen persiguiendo. Y cuando usted lo lee original, hasta que se suben encima de mí. ¿Y cuántos quieren que la bendición se suba encima de usted? Le dijo Dios. Si no obedecéis a lo que te estoy diciendo, puso a los sacerdotes y a los levitas que repitieran una maldición. También te van a alcanzar estas maldiciones. Entonces, todo esto, nosotros nos fuimos a los extremos. Pero ¿qué es lo que hay que pedir para recibir? Mateo, voy a leer estos dos versos. Los dos están en los evangelios sinópticos. Mateo 7 al 12. Yo quiero que lo leamos. Y Lucas 11, 9 al 13. Vaya, y si yo lo dejo con esta porción y no le explico la otra, se va a quedar a medias. Por eso es que quiero leer las dos. Mateo 7 al 12. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Escuche con atención lo que voy a leer. Y aquí, si yo leo esta porción y no leo la de Lucas, usted se va a quedar más perdido que la que buscaba a su hijo por las noches, a las 12 de la noche, allá cerca de su pueblo. ¿Ya la tiene? Dice la Biblia. Pedid, escuche esto, habla Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí, hablando de pedir, no se define qué es lo que estoy pidiendo. Pedir, y aquí es donde se enfocan muchos. Pide lo que quieras, un barco, un avión, pero no vaya a ser la de aquel hermano que pidió: Señor, que me dé un carro. Lo que le digo, claro, no tenía carro para ir al trabajo. Señor, que me dé un carro en el altar, llorando. Yo creo que Dios le dijo: ya te oí. Salió a la calle, se iba a pasar la calle y viene un carro y que le dio. Pero un tremendo golpe cuando está en la cuneta, se acordó de su oración. Ay, pedí mal. Ya estaba acostado, ya le había dado un carro, pero un aventón. Ahora, leamos la otra parte que necesita aclararse. Vaya a Lucas 11, 9 al 3. Es la misma porción, solo que en Lucas nos va a explicar lo que hay que pedir. Lucas 11, 9 al 13. Cuando lo tenga me dice amén. Ahora vamos a ver lo que hay que pedir y qué son los buenos regalos que el Padre nos quiere dar. Dice el texto, verso 9, leo: y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es lo mismo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche lo último, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto no lo dice Mateo. Esto lo dice Lucas. En Mateo me quedo. Aquí es donde como la Biblia no hay que leer solo un verso, hay que leer el verso y el contexto. Este es el contexto. Aleluya. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir para obtener respuesta en mi oración? Yo primero tengo que tener el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo yo aprenderé a pedir. Y lo primero que tengo que pedir es lo que le digo. Digo G. Ávila, nadie debería de ser pastor si no está lleno y no habla lengua y no tiene dones del Espíritu. Nadie debería ser pastor. Gente seca en los altares. Porque la Biblia la toman solo como una teoría que hay que leerla. Y una vida seca, y así caminan, secos. Pura la vieja seca que se casó. Secos en la vida. Sus palabras son huecas. Las palabras que el predicador habla deben ir acompañadas del Espíritu Santo. Iglesia. Pedid y se os dará. Ay, la gente cuando oye de pedir, ¿y qué voy a pedir? Lucas concluye, Dios sabe dar buenos regalos a sus hijos. Nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Dígame usted, una persona
llena del Espíritu Santo, ¿cree usted que va a estar perdiendo el tiempo en estar pidiendo cosas en el altar? Él no va, esas vienen solas. Y los envidiosos, pero este ni pide y mira. Amén. Gloria a Dios. Y cuando lo recibe, Dios me bendijo. Y los hermanos, fíjate hermano, que Dios me dio mi terrenito. Y aquellos envidiosos, le dio un terrenito. Y lo lleva a ver el terrenito, un terrenito hermano. Es una finca. Gloria a Dios. ¿Y cómo le dice? No, hermano, fíjate, el Señor me bendijo con este terrenito. Gloria a Dios. Con una humildad. Y el envidioso, el terrenito. Ya quisiera yo eso. Amén, aleluya. Y al siguiente día, a través del hermano, ¿qué pasó? Mire, viera la bendición. Y el hermano contento porque le ha dado la gloria. Mire el carrito que el Señor me dio. Mercedes-Benz del año de $90,000. Y ese es el carrito. Y esto le dio el Señor, hermano. Pero si yo trabajo, yo no tengo nada. Por tacaño. Porque piensa que quedarse con todo lo que gana es una bendición, es una maldición. Hay que darle a Dios primero. Y Dios te va a dar a ti. ¿Y cuándo es que se le da a Dios? Cuando tengo el Espíritu Santo, porque el que recibe y sabe recibir no se queda con eso. Lo comparte y Dios lo sabe. Y le llena la mano. No dice Jesús que se le dará. Mire, cosa llena, remecida y apretada. Se le dará, la llena y luego la baja. Y le vuelven a echar y la vuelven a bajar. Esa es la bendición que Dios te va a dar. Pero cuando pidas y que estés compartiendo con Dios lo que recibís, pero solo parece asadón. ¿Y qué va a tener así? Lo que va a tener es, lo que usted va a dar a otro es lástima. Eso es lo que va a andar dando, lástima. Todo el tiempo, y esa gente envidiosa, egoísta, todo el tiempo habla de grandeza y se cree la gran cosa y no tienen nada. No tienen dónde vivir, no tienen en qué moverse, porque el carro que tienen lo deben. La casa donde lo deben, todo deben. Pero los hijos de Dios, los humildes, los que no buscan casa, ellos las tienen. Pero cuando usted los ve en el altar, están llorando. Dame tu espíritu, Señor. Es maravilloso, iglesia. Yo le digo, sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Nada. Es más, sin el Espíritu Santo yo no sé hablar. Yo le dije y le he dicho, yo no sabía hablar ante la gente. A mí el Espíritu Santo me enseñó a comer. A mí el Espíritu Santo me enseñó a hablar. A mí el Espíritu Santo me enseñó a socializar. A mí el Espíritu Santo me enseñó a hablar con gente sabia según ellos, pero no saben nada. Pero el Espíritu Santo me enseñó. ¿Cuándo me enseñó? Cuando me llenó de su gracia inefable. Entonces aprendí a hablar. Y aprendí a dar. Porque me puedo comer lo que yo sea y me lo como con mi esposa y la llevo a buenos restaurantes y no la llevo a McDonald's, la llevo a Burger King. Ya estaban ahí porque ¿a dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? Yo dije que los diezmos estaba quedando el pastor con ella. Eso es lo primerito que... No, yo también diezmo, iglesia. Y yo me puedo comer lo que sea, pero lo que es del Señor no me lo como. No me lo como. Desde que lo tomo, eso ya no es mío, es del Señor. No le doy, eso es de Él. Ay, todavía no le voy a dar. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? Salmo 50, verso 10. ¿Qué me vas a dar tú, pobre? Si todo es mío, dice el Señor. Mías son las bestias del campo. Míos son, todo me pertenece. ¿Y tú qué me vas a dar? ¿Sabes lo que le damos al Señor? Lástima. Aleluya. Gloria a Dios. Es verdad. Y ahí anda la gente cuidando. Y viene el diablo y le mete un golpe. Y lo que no le dio al Señor, se lo va a dar al diablo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Se lo va a dar al diablo. Y no reniega. Pero Dios, todos los días amaneces y respiras.
Y no tengo nada. Oye, malagradecido. ¿Y el aire que tienes? Si Dios te quita el aire, te mueres. Gloria a Dios. Quiere que le pruebe. Vaya a un hospital y a usted le falta oxígeno y vaya con seguro y le van a dar un cilindro de aire. ¿Usted cree que le regalan ese aire? Le van a poner y le va a venir el bill y usted va a decir, ¿y qué me están cobrando? Y el hospital le va a decir, amigo, le dimos un cilindro de aire. ¿Y usted cree que es barato ponérselo en la nariz para que usted respire? O detener el aire. Y Dios nos da aire todos los días y no nos lo cobra. Dios nos da luz y no nos la cobra. Pero mire, Reliant, un buen anuncio para ellos. ¿Sabe? Vayamos entonces. Para pedir hay que tener primero la compañía del Espíritu Santo. Razones que pueden estorbar mi oración y nuestra oración. Escríbale en sus notas. Usted que quiere aprender a predicar. Razones que pueden estorbar mi oración o nuestra oración. Hay algunas razones. Razón número uno, mala intención en la oración. Mala intención en la oración. ¿Ya terminó? Razón número 2. Dios nunca contestará oraciones que en su respuesta terminen uniéndome al mundo. Nunca contestará esa oración Dios. Jamás lo hará. ¿Para qué quiere dinero la gente? Okay. Número 2. Dios nunca contestará oraciones en que su respuesta termine uniéndome al mundo. ¿Y por qué me va a unir al mundo una oración, una respuesta a lo que yo pido? Por mis bajas pasiones. Por mis bajas pasiones. 3. Toda oración con este propósito terminará siendo estéril y será oraciones fracasadas, sin respuestas positivas, sino más bien será un no de Dios. Amén. Otra. Toda oración, toda oración con este propósito terminará siendo estéril. Terminará siendo estéril y serán oraciones fracasadas, sin respuesta positiva, sino lo contrario. Recuerda que en el Señor es sí, sí o no, no. ¿Cuántos saben eso? En Dios no hay que, ahora me dijo sí, pero ¿qué tal si mañana? No, ahora me dijo no, pero ¿qué tal si mañana me dice sí? Si no cambias tu actitud, tu corazón, tus bajos instintos para lo que estás pidiendo dinero, no vas a tener nada. ¿Sabes lo que vas a tener? Por misericordia de amor. Y sabe lo que te conviene. Y sabe que si te doy aquello que estás pidiendo te va a hacer mal. Estás pidiendo dinero, mucho dinero. ¿Para qué estás pidiendo? Para irte de vacaciones. Haga una encuesta, disculpe. Y si usted, hermano, tuviera dinero, ¿a dónde hubiera ido? Ay, hermano. Ay, hermano. Yo quiero dinero para ayudar a los pobres. Así no me diga. Como que el Señor no conoce su corazón. Pero, yo le voy a hablar la verdad. Siempre he querido ir a Brasil. ¿Y a qué quiere ir a Brasil?
Dicen que hay playas hermosas ahí que, bueno, yo solo para descubrir hasta qué estado está el mundo. Dicen que ahí hay playas nudistas. El carnaval del río. Para eso quiere dinero el ingrato. ¿Y usted cree que Dios le va a dar eso? No le va a dar nada. Porque, oiga gente, ¿quiere usted ver gente melancólica? Allá andan engañando de solos. Usted lo va a ver en la tienda. Raspa y que raspa. Raspa y que raspa. A ver si le pegan al gordo. Y no le pegan al gordo, ni al flaco, ni a nadie le pegan. Y cuando está rascando llega y le pregunta, ¿y si usted le pegara al gordo? Ay, si yo le pegara al gordo, le hacía casa a los pobres, a mi familia. Y a todo, es una promesa y no se ganan nada. Y le voy a decir, los creyentes debemos dejar de andar rascándole al gordo. Yo tengo un gordo de veras que es Cristo Jesús. Él lo tiene todo. No hay que andar rascando al diablo la espalda. Él se ha comprometido a sostenerme y a bendecirme. El Señor me ha dicho a mí, no te dejaré, no te desampararé. ¿Qué es eso de andarle rascando? Ahí anda la gente perdiendo tiempo tirando su dinero a la basura. Escucha, la iglesia debe de dejar esas malas actitudes. Nosotros fuimos salvados de toda tiniebla del diablo y somos de Cristo, iglesia. Debemos de brillar y dar testimonio. Todavía creen. ¿Y cuál es el deseo? La ambición al dinero. Oiga, les hablan de dinero y se desorientan. Yo te digo, no hay nada mejor porción que la que Cristo nos da. Pero esas oraciones de esa índole no van a tener respuesta, porque Dios conoce la intención que hay en el corazón. Y ellos piensan engañar a Dios. Me voy a humillar, voy a orar hoy, y al orar voy a tener, mira, Dios conoce la intención del corazón. Dios la conoce. Tú y yo no tenemos que hablar para que Él sepa lo que hay en nosotros. Él lo conoce todo. Amén. Así que las oraciones serán oraciones estériles. No tendrán respuestas, sino que serán oraciones fracasadas. ¿Por qué? Porque para una oración efectiva, y de lo que los hermanos en Santiago, para una oración efectiva se debe de hacer a través del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo acá? Aleluya. Voy a hacer una pequeña encuesta, podríamos llamar, o un pequeño examen. Voy a preguntar, ¿cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Amén. Amén. ¿No? Algunos como que no saben todavía. Voy a preguntar, ¿cuántos tienen el Espíritu de Cristo desde allá hasta acá? Amén. ¿Quién me define el carácter del Espíritu de Cristo? ¿Alguien me puede ayudar en eso? ¿Quién define el carácter del Espíritu de Cristo? Con 2 o 3 palabras. Amor. Amor. Humilde. Manso. Humilde de boca. No, de corazón. Porque no somos humildes de boca. Gracias a Dios a mí me dieron el premio a la humildad. La perdió en ese momento. Jesús es humilde. Jesús es manso. Jesús es amor. No hay en él avaricia. ¿Quién de ustedes compartiría la herencia que su padre le dio? La comparte conmigo. Levante la mano. Y aquí hay testigos. La herencia que su padre le dio, la comparte conmigo. 50,000. No tiene. Nada. ¿Quién ha recibido herencia aquí de un padre? Yo recibí una alcohólico, era mi padre. No, eso no lo quiero yo.
Pero supóngase usted que su padre le haya dado a usted $100,000. Ay, dólares, y los ojos se saltan. ¿Me daría usted 50? ¿Tiene gozo? Ay, gloria a Dios, aquí salió una dádiva. Padre, dale la herencia para que la comparta. Que ahorita no tiene nada porque me está ofreciendo, pero claro, debemos que. Lo que pasa es que no te mientes, mi coronel. Amén. Esto es lo que quiero que vean. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es humilde. Aprended de mí. Mateo 11, 28 y 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una. Y Jesús dice que Él va a compartir la herencia que el Padre le dio a Él con todos nosotros. La herencia. En la iglesia primitiva se fomentó esa enseñanza del Espíritu de Cristo. No había egoísmo, no había avaricia, se despegaba. Aquel hombre, Bernabé, su nombre es José, y por lo que hizo le apodaron Bernabé, hijo de consolación. Vio la necesidad y vendió una heredad. Una heredad es una herencia. Y vendió una heredad. Él heredó y vendió una herencia y la entregó para que los pobres comieran. Eso se llama Espíritu de Cristo. Esa gente cuando pide, no pide cosas y las cosas le vienen. La gente que acapara y esconde y no comparte con la necesidad que ve en el otro, no es sabio, es tonto. Y dice, escondí tanto, ahora voy a tener. No tienes nada, se lo va a tener que entregar a otro. Cristo quiere que tengamos su espíritu y quiere que conozcamos su espíritu, su carácter humilde, sencillo, dadivoso. ¿A quién le pidió Cristo? ¿A quién le quitó Cristo? ¿De quién se aprovechó Cristo? De nadie. Aleluya. ¿Quiere usted el Espíritu de Cristo? Eso. ¿Sabe lo que no hay en nosotros? Humildad. Somos soberbios. Pero pregunte, ¿amamos a Cristo? Hermano, no venga con esas fachas a la iglesia. Usted a mí no me va a decir cómo me he visto yo, por favor. Y no me diga que es humildad. Se llama soberbia. Yo soy como yo quiero. Es más, yo no soy ningún analfabeta, ¿escuchó? Usted no me va a dictar a mí sus leyes. Yo amo a Cristo, pero como yo lo quiero amar, ay, no me diga. Cristo era humilde. Era humilde. Él dejó la pompa para venir a vivir como usted y yo vivimos. Entre una pobreza, decadente pobreza, y se adaptó al sistema. Una sola vestimenta tenía. ¿Y quieren el Espíritu de Cristo? Una sola vestimenta. Su túnica la rompieron los soldados romanos. Era diferente a que todos los soldados, diferente a la del mundo, pelearon por esa túnica, jugaron dados con ella, por ella. Humildes, sencillo. ¿Y sabe qué nos dijo a nosotros? Quiero que sean sencillos como paloma.
sencillos como palomas. ¿Ha visto usted pelear a una paloma con un cuervo? ¿Cuántos han visto pelear a las palomas? Es el animal más indefenso. No pelea. Cuando tiene una aflicción, gime. La paloma gime. Gloria a Dios. Cuando estés en aflicción, gime delante del Dios de la gloria. Aleluya. Y Él responderá a tu petición. Gloria a Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que a mí me salvó. Yo no sé si a usted es el mismo Cristo que le salvó. Porque mi alma alaba al Señor. Hay un evangelio que no encaja en mis ojos, que no encaja en mi corazón, que no encaja en mi sentir. Porque el evangelio que a mí me salvó es un evangelio santo. Amén. Pero un evangelio ahora. Yo paso canal. Dice mujeres, ahorita está el rodeo, ahí deberían de hacer el culto mejor en el rodeo. Santo Dios, Padre. Una desvergüenza, hablando de Cristo y dando un mal testimonio. Mira, por favor, Cristo es santo, iglesia. Gloria a Dios. Aquí, Aleluya. inside y outside, Amén. Amén, así es. Aleluya. Él es santo. Aleluya. Y cuando yo le digo que Él es santo, estoy temblando porque estoy en su presencia. Estoy temblando delante de esa santidad de Dios. Aleluya. Yo no me puedo imaginar esa gente con esa desvergüenza hablando de Cristo ante un Cristo santo, pero no cambia. Yo no sé qué Cristo han conocido. Poderoso Dios. En verdad, I don't know. Porque el Cristo que predico es santo, amoroso, misericordioso. Yo estoy aquí parado por su misericordia. Porque hay gente peleando que son buenos. Hermano, yo no soy bueno. Yo soy malo. Lo bueno que hay en mí es Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Y algunos atrevidos todavía se dicen, usted lo invita a la iglesia y le va a decir, es que yo no hago nada malo. Yo no sé para qué quieren estar en la iglesia, tanta iglesia. Yo no soy malo. Yo oro callado. Yo hago, oye, mentiras. Y te quiero decir, eres malo. Y no te lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús andando en la tierra, una mujer le gritó, Maestro bueno. Jesús se volteó y le dijo, ¿cómo me dijiste? Maestro bueno. Ninguno hay bueno. Aleluya. Claro que usted no entiende la respuesta de Jesús, tal vez. Ninguno hay bueno, solo Dios. Lo que Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿has reconocido que quien anda aquí es Dios hombre? Por eso me dijiste bueno. Él es el único bueno. Aleluya. Nosotros no somos buenos. Aleluya. Nosotros de nacimiento somos malos. Desde que nacimos hicimos sufrir a nuestra madre. Desde que nacimos eran gemidos de mi madre. Ya venía con maldad. Dice, ¿eso es normal? No, no me diga. La Biblia dice que antes del pecado no había dolor en el parto. Pero después del pecado, aún en el parto, parirás tus hijos con dolor por el pecado. Y todo lo que nace debajo del sol es malo, pecaminoso. Amén. Aleluya. Por eso necesitamos a Cristo, iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, para una oración efectiva, se debe de hacer a través del Espíritu de Cristo, en su nombre. Tengo que orar en su nombre. Gloria a Dios. No venir muy arrogante al altar. Me vestí. Hoy vengo en ayuno, Señor.
te vengo a pedir. Con esa actitud aguantando hambre estás. Sí. Una gran gastritis te vas a conseguir. Puedes llevar 20 días de ayuno, 40 días, pero tú no eres más santo que Dios. Él es santo, iglesia. Yo no soy más santo que Dios, jamás. Con toda y mi humillación, con todo y mi ayuno, debo de acercarme a Él humillado, porque Él no se mezcla con lo sucio. Gloria a Dios. Él es santo. Y una oración con esa actitud no tiene respuesta. Cualquier oración que yo demande a mi Señor o a mi Dios Padre debe ser a través del Espíritu de Cristo. Juan 14, 13 al 14. Mire lo que dice la Biblia. Juan 14, 13 al 14. Gloria a Dios. Porque toda oración lleva un propósito. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia. Juan 14, 13 al verso 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Gloria a Dios. Esa cruz, esos clavos, eso fue para glorificar a Dios. Y Dios le dio a Cristo una autoridad que es sobre todo nombre. Y cuando vamos a acercarnos al Padre, cada vez que mi petición se va a hacer, tiene que ir en el nombre de Jesús, porque es la oración que el Padre oye. Gloria a Dios. Porque el sacrificio yo no lo hice, lo hizo Cristo en el monte Calvario. Y en ese monte Calvario, Dios, el Padre, fue glorificado en esa muerte. Ahora nuestras peticiones tienen que hacerse en el nombre de Jesús. No en mi nombre, no en mi ayuno, no en mi falsa humildad, no en mis falsas palabras, no, en el nombre del verdadero, el quien sabe pedir y quien sabe orar. Nosotros acabamos de estar, venimos acá y sabemos, mire cuántas veces, hermano, si los pensamientos los reflejara un monitor, usted se imagina individuos que están en el altar y pensando otras cosas. Y en el altar. Y pensando otras cosas horroríficas. Y piensan, bueno, a nosotros nos engañan, porque yo soy hombre. Y pueden engañarme. Pero al que yo sirvo, no lo engaña nadie. Lo conoce, desde que usted nació lo conoce. Entonces tenemos que aprender a pedir, tenemos que aprender a orar. Santiago dice, por eso es que no recibís, porque pedís con una maldad en el corazón, porque pedís mal. La razón, el Espíritu de Cristo sabe cómo pedir y qué pedir, cosa que nosotros no sabemos. Él sabe cómo pedir y Él sabe qué pedir, que no es lo mismo. Si nosotros tenemos a Cristo, entonces cada oración debemos dirigirla a través de Él. Una vez que ponemos esta petición en Cristo, el apóstol Pablo dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esas peticiones las tiene Cristo. Y Él por su Espíritu las lleva al Padre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Veámoslo en la Biblia. En el libro de Romanos 8, 26 al 27, aparece lo que sucede en las peticiones. Romanos 8, 26 y 27. Oiga lo que le digo. Cuando lo tenga me dice amén. La Biblia dice así. Amén.
Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, dice el verso, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oiga lo que sigue. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por los santos, gracias, correcto, muy bien leído. Por los santos. Amén. Una de las cosas que quiero que veamos es la pregunta interesante que Pablo hace. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahí aparecen unas acentuaciones en el texto. Y oiga lo que sigue. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Entonces, Cristo sabe cómo pedir y qué pedir. Nosotros no sabemos pedir. ¿Qué voy a pedir? Dice. ¿O qué hemos? No lo sabemos. Por ejemplo, si una enfermedad llega a usted hoy, ¿cuál es la reacción natural suya y mía? Aquí le va. Esta es la reacción natural. Sáname, Señor. Sáname. Te amo. Y el Señor en el cielo dice, ya lo sé. Pero sana. Pero no. Pero te amo. Ya lo sé. Pero sana. Pero no. I'm happy. ¿Por qué no, Señor? Porque si te sano, te pierdes. Aleluya. No sé lo que pedir. Otro dice, obligaré a Dios. Me meto en 5 días de ayuno. Ay, a ver si no me sana. Le voy a doblar el brazo a Dios y me tiene que sanar. Dios no se va a olvidar de eso. O sea, Dios no se va a someter a tu voluntad. Tú y yo nos tenemos que someter a su voluntad. Dos veces he clamado al Señor por una enfermedad. La primera vez fueron 21 días de ayuno. Y le dije, Señor, sane. Yo dije, cuando vayan 7 días, ay, 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 ¿qué más da esa enfermedad? Nada, a los 7 días un dolor y en ayuno. Y a los 10 seguía. Y terminaron los días de promesa. Y lo mismo. Pero entre la debilidad, Dios me llevó a una fuente limpia, con una arena limpia, un agua. Y cuando me metí en el sueño o visión, mientras estaba en la presencia del Señor, yo estaba feliz. Pero terminó y el problema sigue. No puedo comer chile ni tomar cafecito, que tan rico que es. Bueno, a lo mejor lo hice mal. Van 7, Señor, número completo. Van 7 días de... Me meto. Aquí, por favor, Señor. Le cuento que tengo que seguir a dieta. No puedo comer todo lo que usted come. Y no es que sea quisquilloso. Es que tengo que cuidar. Pero así Dios quiere que predique. Y he tenido que predicar cuando las rodillas casi se me doblan. Pero jamás ha sido excusa. Un dolor terrible. Y no fallo oculto. Con dolor. He tenido que predicar con fiebre aquí en el altar. Con fiebre. Y cuando sudo de la predicación, se me quita la fiebre. Porque ¿qué hemos de orar?
hay gente que piensa, yo tengo todas las enfermedades. No, va a haber una que no te va a sanar y te vas a morir, chato. Te vas a morir, te cuento. Porque no sabemos, hay enfermedades que son para bendición tuya y mía, son para que entremos al cielo y nos sanan, sanan. Pero mi deber es cuidar el templo del Señor. Ese es mi deber. Vosotros sois templo. Ahí le mete grasa, le mete azúcar, le mete todo al templo y después anda como que bomba vieja que va a reventar. Cuide el templo del Señor. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Andaré entre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. No, cuidemos el templo de Dios. Hay gente que ay, el hermano no le gusta. Sí me gusta. A mí me gusta el queso, hermano. Si usted supiera, yo parecía becerro para tomar leche. Pero ahora me tengo que abstener de la leche. Quesito con una tortilla recién salía el comal, hermano, esas que se inflan. Ay, para que le cuento. Revuelta con cremita. Pero me tengo que abstener de eso, hermano. Pero le digo una cosa. Pero le aseguro, en el nombre de Cristo, que en gloria voy a ver a Cristo. Amén. Aunque aquí no pueda comer de todo, en el cielo Cristo me va a servir y cuando llegue allá me va a decir, bienvenido, mijo. No te dejes comer queso en la tierra, mijo. Para que comieras aquí en las bodas del Cordero. Para eso te cuidamos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tenemos que involucrar, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. No oraciones en la carne, oraciones llenas de avaricia, llenas de egoísmo. Dios sabe que si le sana, cae en adulterio. Por eso lo trae, algunos andan todos torcidos, así andan. ¿Por qué? Porque si Dios lo sana, cae en adulterio. Entonces, así anda bien, hijo. Pablo el apóstol le pidió 3 veces a Dios, quítame este aguijón. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, hijo. Por eso que tenemos nosotros, hermanos, saber orar y pedirle a Dios que nos dirija. No es mi voluntad. Padre, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad. Sé santo tú, mi Dios. Tenemos que aprender a pedir y a orar. Dios sabe por qué estás enfermo y por qué te tiene así. Si con esa enfermedad, ¿quién te aguanta? Imagínate sano. Hay que batallar con él. No, hermano, hay que aguantar esa gente con esa enfermedad. Imaginen que Dios lo sabe. Hay un refrán en el mundo que dice que Dios sabe por qué tiene los sapos debajo de las piedras. Imaginen que le hubiera dado alas. Ay, Dios, un montón de sapos en su cabeza. Por eso, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu sabe cómo pedir, iglesia. El Espíritu sabe cómo pedir. Por eso esta mañana yo me quedo con ganas porque yo ni siquiera he entrado a la mitad de la enseñanza. Pero yo la dejo acá porque Santiago nos va a enseñar cosas maravillosas a través de la palabra del Santo de Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde rica y abundantemente. Gracias, hermano. Hermanos, gloria a Dios. Así, hermanos, vamos a hacer pasar a los